Buenas tardes, yo soy Melo Ponce Jessica y a mí me tocó presentarles lo que es el ejercicio 24. Para esto tenemos el siguiente ejercicio y necesitamos sacar el resistor equivalente. Así que vamos a sumar lo que es la resistencia 1 con la resistencia 2 que se encuentran en paralelo y la resistencia 3 con la resistencia 4 que se encuentran en serie y obtenemos el siguiente resultado. Después, como podemos notar, en la resistencia 3 y 4 es paralela a la resistencia 5, así que lo vamos a sumar y de esta manera obtenemos lo que es un circuito en serie y aquí es donde podemos aplicar una de las leyes de Kirchhoff, que es la ley de los voltajes o diferencia de potencial, que dice que la energía que entra debe ser la misma que sale. Entonces aquí la energía de nuestra fuente es de 3 volts, por lo tanto la suma de los voltajes de la resistencia 1, 2 y de la resistencia 3, 4, 5 debe ser la misma de la que entra, por lo tanto debe ser 3. Así que para eso sacar el resistor equivalente, que es el siguiente, y de esta manera vamos a sacar lo que es la intensidad de corriente, que es esta. Así que la intensidad de corriente sale voltaje sobre resistencia. El voltaje de la fuente es 3 y esta es la resistencia del resistor equivalente y obtenemos la siguiente intensidad de corriente. Posteriormente vamos a despejar el voltaje y nos quedará voltaje igual a intensidad por resistencia para sacar el voltaje de cada una de las resistencias. De esta manera, como tenemos la misma intensidad de corriente, simplemente multiplicamos por el valor de cada resistencia y obtenemos el siguiente voltaje. Ahora, para comprobar, tenemos que sumar estos dos voltajes y nos debe de dar aproximadamente lo mismo del voltaje de entrada, que es 3 volts. De esta manera podemos comprobar teóricamente la ley de los voltajes de Kirchhoff. Ahora vamos a comprobar con el simulador que tenemos a continuación. El voltaje debe de ser el mismo que tenemos en el valor teórico, que nos da 0.954, que es lo mismo que nos da aquí redondeado. Ahora la siguiente resistencia nos da de 2.046, que es el mismo voltaje que tenemos aquí. Ahora vamos a comprobar lo que es la intensidad de corriente y para eso vamos a utilizar el siguiente amperímetro sin contacto, que es el que tenemos aquí, y simplemente lo pondremos en un cable y nos da de 0.05. Está redondeando el valor que tenemos aquí de 0.045, lo redondea a 0.05. Como ya comprobamos esto, lo único que nos resta es sacar el valor de la intensidad de corriente y el voltaje de cada resistencia. Así que para eso, como sabemos que sabemos el voltaje de la resistencia 1, 2 y sabemos que esas resistencias se encuentran en paralelo, como podemos ver aquí, quiere decir que tienen el mismo voltaje, así que lo único que nos resta sacar es la intensidad de corriente. Utilizamos la misma fórmula que tenemos aquí y obtenemos la intensidad. Ahora de la resistencia 3 y 4 y 3 y 5, como igual están en paralelo, tienen el mismo voltaje, así que podemos sacar la intensidad de la resistencia 5, que se encuentra aquí. Y para eso sacamos la intensidad de la resistencia 3, 4, y como sabemos que están en serie, es decir, que tienen la misma intensidad de corriente, podemos sacar lo que es el voltaje de cada una de esas resistencias y de esa manera lo llenamos en la siguiente tabla que tenemos a continuación, que es la siguiente. Aquí tenemos los datos de voltaje, resistencia y corriente de cada resistencia y posteriormente vamos a sacar simplemente la potencia de cada resistencia que se saca solamente multiplicando el voltaje por la intensidad. Ahora, para concluir, podemos comprobar que la ley de los voltajes de Kirchhoff se cumple, ya que la suma de los voltajes de un circuito en serie es la misma que el voltaje de salida. También podemos comprobar que la intensidad de corriente es la misma para cada resistencia en un circuito en serie. Gracias.